En todas las culturas y personas, los humanos siempre han tenido una pregunta persistente. ¿Qué nos sucede después de morir? Tan pronto como descubrimos qué es la muerte y que todos los humanos mueren, excluyendo algunas anomalías muy especiales, comenzamos a preguntarnos qué viene después. ¿Hay algún tipo de cielo o infierno? ¿Somos juzgados en base a nuestras obras en esta vida? ¿O es solo un purgatorio para toda la eternidad? Suponiendo, por supuesto, que haya algo en absoluto. Tal vez es solo la nada, quién sabe. Algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, como ser atropelladas por un camión o que se les detenga el corazón, informan que van al más allá. Pero casi todas estas afirmaciones fueron retractadas o desacreditadas. Y por supuesto está la famosa luz blanca al otro lado del túnel que la gente dice que precede la muerte. La fascinación humana por la muerte va más allá también. Todas las mitologías tienen sus propias interpretaciones de lo que sucede después de que el cuerpo físico deja de funcionar. Los antiguos griegos creían en el Hades, un reino gobernado por el dios del mismo nombre, donde las almas de los muertos iban para ser separadas en los buenos en vida y los malos. Los buenos festejarían por la eternidad en los campos elíseos, mientras que los malos sufrirían horribles y poéticos castigos dependiendo de lo que hicieran. Los antiguos egipcios también creían en un inframundo de los muertos, aunque el suyo era diferente al de su primo griego. Creían en la Duat, que era bastante similar al mismo Egipto. Tenía llanuras, lagos, ríos y desiertos. Las almas muertas viajarían por el río Nilo para enfrentar al juicio y serían recompensadas o eliminadas. También se decía que muchos dioses y diosas egipcios residían en la Duat, y algunas culturas no creen en absoluto en una vida después de la muerte, al menos no como la mayoría lo hace. Los budistas tibetanos creen en un ciclo de reencarnación. Cuando alguien muere, su alma renace en el cuerpo de un nuevo ser vivo. Uno puede reencarnarse como otro ser humano, una planta, un animal o incluso un insecto. En lo que estás reencarnado depende de tus actos en la vida pasada, interactuando con otras reencarnaciones, y solo puedes escapar del ciclo de la muerte y la reencarnación alcanzando la iluminación espiritual, el nirvana. No hace falta decir que muchas culturas tienen sus interpretaciones únicas de lo que sucede con el alma y el espíritu después de la muerte de tu cuerpo, pero no hay prueba ni forma de confirmar nada, por lo que todo está confinado al ámbito de la creencia. No hay forma de llegar al más allá y hablar con alguien para saber cómo es. ¿O sí la hay? Bueno, eso definitivamente suena como una anomalía para mí, ¿no crees? Pero la Fundación SCP no solo tiene una anomalía relacionada con lo que sucede después de que mueres. Algunos de ustedes pueden haber visto nuestro video sobre SCP-2718, lo que pasa después. Es una anomalía que muy poca gente conoce. En resumidas cuentas, SCP-2718 es un cógnito peligro. Una vez que aprendes sobre él, te infecta. Y cuando alguien infectado muere, su mente y alma permanecen intactas después de su muerte. Pero no pueden mover su cuerpo, por lo que están condenados a permanecer perfectamente conscientes de cada nervio y sensación del cuerpo, incluso cuando están enterrados y se descomponen durante décadas, sin poder hacer nada al respecto. Horrible, ¿verdad? Y es por eso que deberías verlo inmediatamente después de terminar este video. Por suerte, el archivo SCP-2718 está en cuarentena y enterrado de forma segura en la base de datos. No se puede acceder por completo, pero que solo un puñado de personas tenga la oportunidad de encontrarlo es lo mejor que puede hacer la Fundación para contener esta anomalía. En cuanto a esas personas que lo encuentran, bueno, ¿qué puedes hacer? Durante mucho tiempo, el Consejo O5 pensó que SCP-2718 era la respuesta definitiva a la pregunta de qué sucede después de la muerte, pero otra anomalía descubierta varios años después anuló esa respuesta. SCP-2922, Notas desde lo profundo. SCP-2922 no está tan clasificado como SCP-2718, por lo que podemos leerlo de manera segura sin preocuparnos por infectarnos, lo cual es bastante bueno, considerando lo que puede hacer. Adentrémonos. SCP-2922 es una anomalía de clase Euclid y consta de 3 partes. SCP-2922-A, que está contenido bajo alta seguridad en el Área 2922 en una pequeña instalación construida especialmente para contenerlo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un miembro del personal del Proyecto Copernic debe estar en su cámara de contención para responder a cualquier llamada que pueda provenir de él. En caso de que no lo supieras, Copernic es el nombre del castillo donde las leyendas dicen que se guarda el Santo Grial y fue descubierto por el rey Arturo. Quizás SCP-2922-A está conectado a él. SCP-2922-C también necesita ser investigado por SCP-2922-B, debido a su importancia para las operaciones de la Fundación. SCP-2922-B parece ser algún tipo de persona en este caso. ¿Pero qué significa todo esto?
Verás, SCP-2922 es un método de comunicación entre un cerebro humano y un teléfono. Más específicamente es una especie de concepto, lo que la Fundación llamaría un cógnito peligro memético. Esas son grandes palabras, pero piensa en ellas como conocimiento prohibido. Una vez que lo sabes, afecta la forma en que piensas y puedes actuar de manera diferente debido a ello. También haces esto en la vida real. Cuando estudias algo en un libro de texto, de repente puedes usar el conocimiento que no tenías antes. La única diferencia es que SCP-2922 te permite hacer algo anómalo con él. Es decir, cuando a un sujeto se le implanta SCP-2922 en un procedimiento secreto, puede usar su mente para llamar a un número de teléfono. Se debe elegir un número de teléfono específico, pero puede ser cualquier número que desees. Imagina poder llamar a tus amigos o familiares sin usar el teléfono. E imagina que tu teléfono suena solo para descubrir que es alguien hablando desde su mente. Ingenioso, pero no parece peligroso, ¿verdad? La Fundación no está muy segura de cómo funciona. Después de realizar una investigación con sujetos infectados con SCP-2922 que llamaron a números de teléfono, detectaron que no hay ondas de radio ni señales de comunicación involucradas, lo cual es parte de por qué es una anomalía. Pero, ¿por qué se crearía algo así? Bueno, SCP-2922 fue creado años antes de que la Fundación supiera de él, por una pequeña empresa de desarrollo de software. Estaban tratando de crear una aplicación que les permitiera enviar mensajes a las personas y de alguna manera crearon accidentalmente una aplicación que era telepática, podía enviar mensajes desde la mente. Cuando se dieron cuenta de lo que habían creado, se asustaron, abandonaron y enterraron el proyecto, destruyendo todas sus copias de la aplicación. Bueno, casi todas. La Fundación se enteró del proyecto varios años después y logró localizar una única copia restante del programa SCP-2922 de las profundidades de los archivos de la empresa. Aunque es una aplicación, también se puede usar para llamar a teléfonos fijos. Es exactamente lo que hizo la Fundación. Después de unos meses más de investigación y experimentación, confirmaron que la aplicación no estaba usando las señales eléctricas del cerebro como había pensado la compañía. Era pura telepatía real. Incluso lograron crear una conexión SCP-2922 entre un investigador y un teléfono de oficina. Esto es lo que son las subanomalías. SCP-2922-A es un teléfono fijo simple, del tipo que verías en el escritorio de una recepcionista o en la oficina de alguien. Es el número designado al que SCP-2922-B puede llamar. SCP-2922-B es por supuesto el elemento humano de SCP-2922, pero la Fundación solo tuvo una oportunidad de éxito en este experimento, debido a la singular copia de la aplicación. Así que en lugar de elegir un clase D al azar en la que no se podía confiar o que podría arruinar la prueba, pidieron a un investigador voluntario para albergar a SCP-2922, la doctora Janet Spiegel, una mujer que había estado en la división de investigación de la Fundación durante más de una década. Fue aprobada e implantada con SCP-2922. Pero, ¿qué es SCP-2922-C? Bueno, esa es la ubicación actual de la Dra. Spiegel a partir del 11 de noviembre de 2014. La Fundación cree que ya no está en la Tierra, ni siquiera en esta realidad, sino que se encuentra en una ubicación extradimensional. Verás, solo 2 meses después de que la Dra. Spiegel fuera implantada con SCP-2922, ocurrió una tragedia. Mientras conducía al trabajo, su auto fue embestido por un conductor ebrio matándola instantáneamente. Pero solo 2 horas después, el teléfono SCP-2922-A comenzó a sonar. El investigador descolgó el teléfono y primero respondió que la persona que llamaba tenía el número equivocado, pero fue interrumpido por la Dra. Spiegel agradeciendo a Dios que alguien había contestado. El médico pensó que era una llamada de broma, pero la Dra. Spiegel rápidamente recitó su nombre, correo electrónico, contraseña y número de seguro social. Después de que se verificaron sus credenciales, los investigadores se mostraron incrédulos. Acababan de escuchar que su auto había tenido un accidente y que ella había muerto. La Dra. Spiegel confirmó que lo único que podía recordar era conducir a través de la nieve y la lluvia y ver una luz brillante que se acercaba a ella. Y luego se despertó en medio de un desierto ancho y plano. Entonces se dio cuenta de que estaba realmente muerta y que no regresaría. Antes de prometer volver a llamar en unos minutos, explicó que necesitaba tiempo para procesar la realidad de su situación a los comprensivos compañeros de trabajo. Mientras tanto, el Consejo de Supervisores aprobó el proyecto Corbenic, una operación de la Fundación para utilizar a la Dra. Spiegel como SCP-2922-B, para explorar y catalogar lo que era SCP-2922-C. Si realmente estaba muerta, eso significaría que el extraño desierto en el que se encontraba era el más allá. Se informó al equipo de investigación de su nueva asignación, y al día siguiente comenzaron a llamar a la Dra. Spiegel. Al principio solo querían descripciones del paisaje de esta extraña dimensión. Durante la primera llamada entrevistaron a la Dra. Spiegel sobre su entorno. Todavía estaba en el gran desierto blanco y el cielo era de un verde mar oscuro con nubes negras y sin estrellas.
pero las características más obvias eran 3 grandes lunas blancas que flotaban en el cielo en lugar de un sol. Hacía frío, cerca de 10 grados centígrados, lo suficientemente frío como para hacerla temblar, pero no había brisa. Tampoco podía haber ningún otro signo de vida, ni animales, ni gente, ni viento, ni sonido. Estaba completamente en silencio excepto por su respiración. Todavía tenía su cuerpo, aunque cuando le preguntaron cómo se sentía no pudo sentir dolor, hambre o incluso la necesidad de hacer algo. Pero antes de que pudiera continuar preguntó si podía hablar con su esposo. Los investigadores le dijeron que hablarían con el Consejo O5 al respecto y que tratarían de convencerlos. La doctora Spiegel extrañaba a su esposo y estaban seguros de que él sentía lo mismo por su esposa. Luego ofreció un plan. Caminaría infinitamente en una dirección hasta que viera algo que no fuera desierto. Luego los llamaría de nuevo. Los investigadores estuvieron de acuerdo y la doctora Spiegel colgó el teléfono. 5 días completos después de esa llamada, el teléfono volvió a sonar. Los investigadores lo levantaron solo para escuchar a SCP-2922-B sin aliento y jadeando. Cuando preguntaron qué pasó, ella comenzó a explicar. Había estado viajando por el desierto durante 5 días, aunque este lugar no tenía ciclo de día y noche, y no se había sentido ni cansada ni hambrienta. Luego se encontró con una cadena montañosa y comenzó a acercarse a su base cuando vio una forma de vida. Pero no era humano. Caminaba sobre 2 patas y parecía un mamífero, pero eso era todo. Era una especie de primate gigantesco como un gorila enorme. Fácilmente empequeñecía las montañas que vio y tenía que tener al menos 2 kilómetros de altura. Lo había sentido antes de haberlo visto, enormes pasos lentos sacudiendo el suelo. Luego lo vio salir desde la cordillera. Vio que tenía pelaje negro enmarañado y 2 enormes ojos blancos y brillantes, sin boca. Pero entonces la pisoteó. No agresivamente, solo por curiosidad. Parecía estar investigándola y viendo cuánta fuerza podía soportar. Estaba aplastada, por supuesto, pero solo unos segundos después su cuerpo se recompuso y volvió a la normalidad. Luego perdió interés y se adentró en el desierto del que ella acababa de llegar. Los investigadores estaban incrédulos ante esta aparente confirmación de que SCP-2922-C era el más allá, pero fueron interrumpidos por la doctora Spiegel, diciendo que podía ver a personas haciendo fogatas en un valle más adelante, cientos de ellas, acurrucados y algunos enterrados hasta la mitad del suelo. Los investigadores supusieron que estaban tratando de escapar de su situación y la doctora Spiegel se preocupó en voz alta de que terminaría como ellos. Luego hizo otra solicitud, citando el servicio que había estado realizando de manera competente con total lealtad, que se le permitiera hablar con su esposo. Pero los O5 ya habían decidido que solo estaría autorizada para hablar con otro personal del proyecto Copernic. Le pidió a la fundación que lo contratara, pero con un título en historia del arte no sería útil para la fundación más allá de esta anomalía. Enojada, maldijo y colgó el teléfono. La próxima vez que supieron de ella, la llamada fue breve y gélida. La doctora Spiegel claramente todavía estaba enojada porque le negaron el derecho a hablar con su esposo, pero afirmó que tenía buenas noticias. Un carro conducido por un caballo esquelético y un hombre alto con una túnica blanca habían llegado al campamento humano. Les informó que los iban a llevar a un lugar llamado Campos Elíseos. ¿Recuerdas los Campos Elíseos, el más allá griego de antes? La doctora Spiegel lo hizo y creyó que el hombre los estaba llevando a una especie de paraíso. Los investigadores comentaron que no parecía muy feliz, pero rápidamente colgó el teléfono. Después de ese extraño intercambio, SCP-2922 no sonó durante mucho tiempo. No hubo más transmisiones durante 7 meses. Todos los intentos de llamar a la doctora Spiegel repicaron y repicaron, pero nunca fueron respondidos. El proyecto Copernic quedó en suspenso, hasta que un día llegó un mensaje de voz a SCP-2922-A. El mensaje de voz fue grabado por la doctora Spiegel, pero tenía un tono diferente al de las otras llamadas. Parecía enojada. Explicó que había estado vigilando los esfuerzos de la fundación para localizarla, utilizando el hecho de que se había ganado el favor de una especie de entidad divina poderosa. Le había dicho a la fundación sobre la posibilidad de una vida futura en los Campos Elíseos, un paraíso, y luego supo que querrían más. Ella había mentido sobre el ángel de la muerte, pero todo lo demás había sido completamente cierto. Pero lo que sucedió después de que ella visitó el campamento humano fue, en sus palabras, demasiado complicado de explicar. Pero ella estaría más que feliz de responder a las preguntas de la fundación sobre qué sucede después de que mueres por un pequeño precio. Si el Consejo O5 le permitiera hablar con su esposo, les contaría todo. Pero si no estaban dispuestos a aceptar a un civil, ella lo sabría y nunca les diría la verdadera respuesta. Desconectó poniendo fin al correo de voz. Los investigadores se sorprendieron por esta traición repentina y enviaron la solicitud a los mandos, pero cuando el Consejo O5 comenzó a deliberar sobre si involucrar a su esposo en SCP-2922 sucedió algo más.
Los investigadores de la fundación rastrearon otro mensaje de voz proveniente del mismo tipo de anomalía, excepto que iba a la casa de Hermann Spiegel, el esposo viudo de la doctora Spiegel. Suponiendo que estaba tratando de contactar a su esposo, el destacamento móvil Psi-8, los silenciadores asaltaron su casa. Pero tan pronto como abrieron la puerta y entraron, el señor Spiegel arrojó el teléfono hacia la pared para destruirlo y los soldados le dispararon. Sin embargo, el teléfono resultó ileso y todavía tenía un mensaje de voz que la fundación pudo extraer. El mensaje de voz era de SCP-2922-B, Janet Spiegel hablando con su esposo. Al principio ella le estaba asegurando que no estaba loco y que realmente estaba escuchando a su esposa desde más allá de la tumba. Luego le dijo que escuchara atentamente mientras ella explicaba. La misma entidad divina con la que se había hecho amiga había hecho algo de magia para permitirle contactar un teléfono además de SCP-2922-A una vez. Ella le dijo que un destacamento de la fundación se dirigía a su casa y estaría allí en 10 minutos. No cualquier destacamento, Psi-8. Un escuadrón dedicado a las ejecuciones encubiertas. No había tiempo para correr. Moriría. Pero le aseguró que no todo estaba perdido, aunque la situación debía ser aterradora. Ella sabía que él era ateo, pero ella era la prueba de que había una vida después de la muerte, y no solo una, millones de vidas posteriores, y en la que ella estaba era preferible a la mayoría de las demás. Lo más importante, su esposo podría unirse a ella. Ya sabía cómo llegar al más allá, aunque no lo recordara. Lo descubriría en el camino. Su esposo escuchó sus instrucciones con gran atención. Ella le aconsejó sobre el camino que debía tomar una vez que llegara al desierto. Debía seguir la luna de la izquierda hasta llegar al valle donde moraban los zancudos, los enormes primates. Luego debía preguntarle a uno de los árboles a dónde había ido y seguir ese camino. También le aconsejó que no hiciera nada para enfadar a nadie. Dejara que los zancudos lo mataran. Era su forma de saludar. Se regeneraría sin daño alguno. Pero había destinos peores que la muerte que debía evitar a toda costa. Ser devuelto, por ejemplo. Pero antes de que pudiera terminar su consejo, ambos se dieron cuenta que el destacamento estaba en su puerta. Rápidamente le dijo que borrara el correo de voz para que la fundación no se enterara. Ella le aseguró que tenía la ayuda de su amigo divino y que creía plenamente en él y que él nunca debería darse por vencido. Ella le dijo que lo amaría por siempre. Al dispararle al señor Spiegel, el destacamento lo envió sin darse cuenta a SCP-2922-C junto con su esposa, pero la fundación aún no había terminado. SCP-2922 les había permitido establecer la Operación Galahad, un proyecto para enviar agentes capacitados de la fundación al más allá, para tratar de detener a Janet Spiegel antes de que pudiera acabar con la fundación. La Operación Galahad tiene muchas más historias que contar, pero las cubriremos en otro video. Ahora echa un vistazo a SCP-2718, lo que pasa después, y Proyecto Dameron, SCP-3448, la vida después de la muerte, para más historias del más allá de SCP explicado.